Amén. Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Si tuviera que poner título, mi mensaje sería: nunca pudo hacer perfectos a los que se acercan. Casi se escucha contradictoria. Nunca pudo hacer perfectos a los que se acercan. La Biblia lo dice en el capítulo 9, versículo 28 de Hebreos. Así también Cristo fue crucificado una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo cual, que es el último versículo, capítulo 9, nos trae al capítulo 10, versículo 1. Cuando dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Si Cristo hubiera fracasado en morir por nuestros pecados, esperanza no tuviéramos, hermanos. Lo único que nos esperaría fuera el juicio sin abogado. Amigo, déjame decirte, si tú rechazas a Cristo y decides abogar por sí mismo delante de un Dios justo, un Dios santo, un Dios que espera perfección, un Dios que ama eternamente al Hijo que Él mandó por ti y por mí, y fue rechazado, créeme que no vas a tener ni el mínimo oportunidad o posibilidad de pasar a la gloria. No hay algo más triste de ver un funeral de uno que toda su vida rechazó a Cristo, burló de Cristo y trataba de consolar a los familiares sin Cristo. No hay nada más triste de ver eso, de ir a un funeral donde el hombre o la mujer que está muerto delante de los ojos de los demás, y que ese hombre o mujer nunca recibió a Cristo como su Salvador. ¿Qué es lo que les puede decir? ¿Cuál consolación les puede dar, hermanos? Donde ya no hay esperanza por aquel que está muerto ahí. Dirán religiones que hay purgatorio. Será un invento de religión, pero no es palabra de Dios, hermanos. Es simplemente una mentira para tratar de consolar la mente de aquellos que no tienen esperanza por aquel que está muerto. El purgatorio no es real, no es verdadero, no es palabra de Dios, es invento de religión, por lo cual cobran para que tú puedas pedir que oren por ellos para que salgan del purgatorio. Y es mentira, y no es palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. La Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después esto el juicio, no después esto el purgatorio, no después esto un lugar específico, no después esto la muerte. Dice, después de esto el juicio. Cuando uno se para delante de Dios y trata de abogar por todos los pecados que ha cometido, ¿qué le va a decir a Dios, hermanos? Amigos y amigas, si Cristo no es tu abogado. Comenzando con la palabra por qué, en versículo 1, cuando comienza con por qué, el escritor continúe el tema del sacrificio de Cristo para el pecado. Escúcheme bien, la ley de Moisés siguió un muy buen propósito, en que era un retrato que enseñaba a Israel, porque Dios había claramente, a fondo y completamente enseñado a Israel. Él les dio muchas señales, cosas que usted y yo nunca hemos visto. Y por esa razón Dios juzgó a la nación de Israel tan severo. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, en carne, aquí en esta tierra, Él decía en Lucas 13:34, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina en sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Yo digo a Israel, ¿cuántas veces yo quería juntarles? ¿Cuántas veces yo los quería proteger? ¿Cuántas veces yo los quería demostrar y enseñar mi amor infinito? Pero no querían ustedes. Cuando la Biblia nos dice aquí en el versículo 1 que la ley era la sombra de los bienes venideros,
Eso nos indica que la ley fue un retrato de lo que venía. La nación de Israel tenía el Antiguo Testamento y lamentablemente muchos de ellos rechazaron el retrato verdadero de Cristo. Y trataban de esconder y protegerse debajo de la sombra. Trataban de seguir haciendo las leyes de Moisés. Trataban de seguir haciendo los rituales que hacían. El matar el corderito, el vestirse de tal manera, el mandar al sumo sacerdote a ejercitar estas tradiciones que eran la sombra del verdadero Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, la sombra de la casa no es la casa. La casa es la casa. Entonces, lo que ellos hacían en el Antiguo Testamento, a través del ceremonial, era algo que era la sombra de lo verdadero. Y el verdadero era Cristo. Cuando vino a esta tierra, hermano, Él fue el cordero inmolado por usted y por mí. Él fue el cordero que estuvo aquí en la tierra. Ya basta con las obras. Ya basta con la tradición. Ya basta con aquellas cosas que jamás va a poder abogar por sus pecados y mis pecados. Ellos que comenzaban y seguían las leyes de Moisés, ponían a Moisés más alto que a Dios, como muchos ponen los santos más alto que Dios, Virgen María más alto que Dios, X cosa más alto que a Dios. Pero déjame decirte, la sombra de una casa no me va a proteger de las lluvias, sino la casa verdadera. Y es por eso que Dios juzgó tanto a Israel. Hasta hoy día la antigua Jerusalén está desolado, porque quisieron esconderse debajo de la sombra y no confiar en el gran Mesías, Redentor Jesucristo, y querían esconderse debajo de sus tradiciones, de lo que sus padres le enseñaron, y lamentablemente desoladas están hasta hoy en día, porque el juicio de Dios era tan severo hacia ellos. Vieron cosas grandes que usted y yo no vimos, y el juicio fue grande. Aquel sombra de sacrificios anuales jamás pudo hacerlos perfectos. Ellos podían ir a cada año al lugar santísimo, el sumo sacerdote, y él pudo haber sacrificado el animal primero por sus pecados y el pecado de los pueblos, pero lo tenía que hacer cada año, y los sacerdotes afuera del lugar santísimo tenían que hacerlo cada día. Es obvio de que esa sangre del toro, de animales, no limpiaba los pecados, hermano. Dice la Biblia, era una expiación. ¿Qué es expiación? Esa sangre cubría los pecados de uno, y por eso lo tenía que hacer diariamente, porque diariamente pecaba el pueblo. Pero gloria al Señor cuando Cristo vino, hermano. Hey, Él no expió nuestros pecados. Dice la Biblia que Él quitó nuestros pecados, hermanos. Él no cubrió los pecados. Él eliminó los pecados. Y es por esa razón hoy en día usted y yo no sacrificamos toros ni animales. ¿Por qué? La sangre del cordero fue suficiente. ¿Me están siguiendo, hermanos? Muchos todavía están bajo la sombra de buenas obras, queriendo llegar al cielo a través de los sacramentos, queriendo pedir a la Santa Virgen María, queriendo pedir a los santos que están en su casa. Ya es tiempo que bajemos esas imágenes que no son de Dios, que no son del Señor, que bajemos esas imágenes de la Virgen María. Oh santo, porque ellos son de la sombra. El verdadero, el real, es Cristo Jesús. Dice la Biblia, si en algo adoramos a Dios, lo adoramos en espíritu y en verdad. Pues yo tengo una foto de Jesucristo, baja eso también, que es una sombra. Dice en espíritu y en verdad. Amén. Muchos quieren esconderse detrás de sus lecturas bíblicas, lo que lo hacen tradicionalmente, lo hacen monótonamente, a través de su experiencia, a través de sus emociones, creen que van a llegar al cielo porque cantaron un himno y se les salió escalofrío. Eso no quiere decir que vas a ir al cielo. Eso es una sombra, eso es una sombra, no es la realidad. Gente escondiéndose detrás de religión, tratando de llegar al cielo a través de religión. Religión no va a llevar a nadie al cielo, solo Cristo va a llevar a uno al cielo. Déjame decirte, amigo, amiga, tú puedes seguir detrás de la sombra de tus padres que te han enseñado. Somos de tal religión y somos de hueso colorado y nadie nos va a cambiar. Pues quédate en la sombra. Yo quiero vivir en la realidad. Porque la sombra de tradiciones, de actuaciones, de cosas que se hacen monótonamente, no me va a salvar de la lluvia de juicio. De igual manera, la sombra de la casa no me va a salvar de la lluvia del cielo, sino la casa verdadera, hermanos.
Muchos quieren esconderse bajo la sombra de la religión, esconderse bajo la sombra de muchos años en la iglesia, esconderse bajo la sombra de muchas cosas. Ellos quieren esconderse debajo de las cuadros religiosos que tienen, las figuras religiosas. Uno va a visitar, yo lo han visto, de la Virgen María, y dice, en un cuadro bien de metal, dice, familia, no sé, Guzmán, quién sabe qué. Dios bendiga este hogar. Y tiene la Virgen María ahí. Quiere esconderse detrás de cuadros religiosos y religiosas. No les hace perfectos. Se frustran porque quieren hacer mejor. Uno quiere dejar de tomar, uno quiere dejar de fumar, uno quiere dejar de ver a las mujeres incorrectamente, uno quiere dejar de hacer las drogas, uno quiere dejar de escuchar música mundana. Intentas todo lo de arriba, intentas la sombra, intentas esconderte en la sombra y no hayas victoria. Claro, porque las obras de la ley no hacen uno perfecto. El tratar y tratar y tratar no hace uno perfecto. Y es por eso cada día los sacerdotes tenían que sacrificar. Si ustedes se acuerdan, en el tabernáculo había lo que se llama el altar de bronce. Afuera, con los dos palos, donde sacrificaban los animales. Era hecho de bronce. ¿Qué significa bronce en la Biblia? Juicio. Quiere decir que era un retrato de que Cristo tomara nuestro juicio cuando sacrificaba a los animales. Entonces allá afuera estaba ya se me olvidó, tal de bronce, y ahí estaban quemando y ahí estaba demostrando de que un día va a venir el Mesías. Porque ahora lo estamos haciendo cada día. ¿Por qué? Porque la sangre de este corderito, la sangre de este toro, esta sangre no me va a limpiar. Simplemente es olor grato a Dios para que no me destruye. Y cada día lo tenían que hacer porque cada día pecaba el pueblo. Pero ya Cristo vino. Y la sangre que Él derramó no cubrió los pecados, sino eliminó los pecados. Pero todavía hay gente que están en la sombra, haciendo obras para la salvación, tratando de portarse bien, pero tus leyes, las leyes no hacen uno perfecto. Solamente nos ponen en competencia con la carne, y la carne siempre gana. Aquel que no conoce a Cristo como su Salvador y tratando de hacer el bien, viviendo la sombra, a través de las leyes, a través de las obras, a través de las acciones, simplemente estás en competencia con tu carne, y por eso lamentablemente no hayas victoria, porque la carne siempre gana. Pero la Biblia dice en versículo 2: de otra manera cesarían de ofrecerse. ¿Por qué? Mira el versículo 10 al final. Todas esas cosas, a ser perfectos a los que se acercan, no pueden ser perfectos a los que se acercan. Porque dice el versículo 2: de otra manera cesarían de ofrecerse. O sea, si llegó un sacerdote al pórtico del tabernáculo y ahí sobre el altar de bronce sacrificó un animal y esa sangre fue derramada y era para limpiar todos los pecados, no tuvieran que regresar al siguiente día. Pero diariamente lo hacían. Diariamente lo hacían. Y es por eso usted y yo no queremos en perder la salvación, porque Cristo fue sacrificado una sola vez. No lo vamos a sacrificar sobre el altar de bronce cada día porque pensamos mal pensamiento, porque hicimos algo malo, porque dijimos una mentira, o porque engañamos, o porque nos enojamos incorrectamente. No, hermano, Él murió una sola vez y para siempre. Pero aquellos tiempos, la sombra era lo que aguantaba la ira de Dios. La sangre del toro, la sangre del corderito era olor grato a Jehová. Donde Él está, y por la pura gracia de Dios, Él detuvo su juicio, como pudiera haber dado. La Biblia dice en versículo 2: de otra manera necesarían de ofrecer, pues lo que tributan este culto, limpios en una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si el sacrificio que ellos ofrecieron pudo haber quitado sus culpas,
un sacrificio hubiera sido suficiente. Es interesante notar que después que el Señor Jesucristo murió, en pocos años se destruyó el templo. Hasta hoy día Israel no ha podido reconstruir ese templo. Hoy ya tiene un templecito, un modelo, una demostración en el parte nuevo de Jerusalén, pero no es el templo real. Una vez alguien preguntaba a uno de los guías allá en Jerusalén, ¿dónde está el altar de bronce? Porque ya no lo tenían en el display que había ahí. ¿Dónde está el altar de bronce? Donde se sacrificaban los holocaustos para perdón de pecados. La respuesta de aquel guía, que era un judío, dijo: oh, hemos pasado eso. Hoy tenemos religión ética. Y muchas religiones quieren tener su religión ética, donde no ofende a la gente con sangre y crucifixión, donde no dicen cosas malas como eso. Déjame decirte, hermano, si no fue por la sangre del Cordero, la muerte del Señor Jesucristo, usted y yo estuviéramos rumbo al infierno. Aquí se va a predicar la crucifixión, la resurrección del Señor Jesucristo. El mismo, ¿cómo se llama? Joel Osteen dijo: you won't hear about that bloody crucifixion in my church. Tú no oirás de esa crucifixión sangrante en mi iglesia. ¿De qué sirves como portavoz de Dios? Si no era necesario, ¿por qué Él tuvo que venir a esta tierra y morir una vez y para siempre? Ahí el guía judío dijo: ¿sabes qué? Tenemos religión ética. Ya no queremos hablar del bronce, del altar, de sangre. Es muy... whatever. Usted y yo tenemos que predicar a Cristo muerto. Hay muchas religiones éticas hoy en día. No quieren mencionar muerte, no quieren mencionar sangre, no quieren mencionar crucifixión, no quieren mencionar dolor. Pero fue necesario la sangre, el sacrificio para aquel entonces, y también la sangre del Cordero para hoy en día, hermanos. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace ¿qué? Memoria de pecados. Cada año se hace memoria de pecado. Entonces realmente lo que hacía esos sacrificios era recordar a Israel que el sistema sacrificial, o sea, lo que ellos estaban haciendo, lo que vino de la ley de Moisés, no estaba completo. Les hacía recordar y daba a luz de que el sistema sacrificial, esto no es completo, esto es un retrato, esto es la sombra de la casa verdadera. Porque si hubiera sido completo, no tuvieran que regresar a hacerlo de nuevo cada día. Los sacrificios nomás eran sombras, o en griego la palabra es skian, que significa contorno nebuloso. No era sustancia, era sombra. Cristo es sustancia, eso era sombra. Aquellos hechos, aquellas obras. Por eso uno dice: pastor, pero ¿por qué predicas tan fuerte sobre aquellas iglesias que hablan de las obras para ganar el cielo, o para las obras para no perder la salvación? ¿Por qué predicas tan fuerte? Porque es una burla a Cristo. La casa verdadera, la sustancia real que vino, es una burla a confiar en la sombra. Es por eso se predica de tal manera. Es por eso yo no puedo aceptar tal doctrina, porque es pisoteando la sangre de Cristo. ¿Qué le dice más adelante? No, pues yo tengo amistades que ellos quieren así. Pues tú tienes amistades que pisotean la sangre de Cristo. Ellos mencionan a Cristo, también el diablo. ¿Están siguiendo, hermanos? Los sacrificios nomás se dan sombra. Y déjame decirte que uno no puede vivir en la sombra de una casa. Yo prefiero vivir en la casa. Aquellos sacrificios nomás era la medicina para la enfermedad del pecado, pero Cristo la sanación por la enfermedad del pecado. Medicina nomás aquieta, tranquiliza, pero Cristo sana. Amén. Era nomás ese tarea para detener las cosas un rato, pero gloria al Señor, vino Cristo para sanarnos, para eliminar y quitar nuestros pecados. Y era Cristo que sacrificó una sola vez, para siempre y para todos. En aquellos sacrificios se tenía que hacer cada año, porque no había quien completara la obra redentora. Ese sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo no era un hombre perfecto, escogido por Dios, claro, unido por Dios, claro, pero no era un hombre perfecto. Él no podía entrar y poner su propia sangre ahí.
Porque estuviéramos en mala condición. Él tuvo que entrar ahí, pero él no podía completar donde él podía haber dicho, ya está completo. Ya, todo ya afuera, van a estar bien. Vamos a confiar. No, él no podía hacer eso porque era hombre pecador. Él estaba simbolizando lo que el Cordero iba a hacer. Y recordaba a Israel, pronto un día va a venir tu Mesías. Pronto un día va a venir tu Redentor. Por eso cuando Cristo dijo, cuando estaba en la cruz, estaba sangrando por todas partes, estaba la corona de espinas, estaba ahí colgando sobre la cruz, él dijo, tetelestai, consumado es, completado, ya no hay más razón para sacrificio, ya no hay más necesidad del Cordero, ya no hay más necesidad de sangre de todo, porque yo lo he completado, yo soy el gran sumo sacerdote. Consumado es, dijo Cristo estando ahí en la cruz. Él dijo tetelestai, que quiere decir que ya lo terminé, ya lo acabé. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, dice la Biblia. Jamás un sumo sacerdote del Antiguo Testamento dijo consumado es o tetelestai. ¿Por qué? Porque no estaba completo. Eran obras que simbolizaban lo que Cristo iba a hacer. Hoy en día hay gente que están confiando en sus obras. Pues que mi religión me enseñó así, tu religión te enseñó mal. No es esta religión ni aquel religión. Es lo que dice la palabra del Señor. No, pero ellos dijeron de que yo debería actuar y portarme bien y aquello y esto y aquella cosa y esta cosa. ¿Qué? Ok, pues si quieres vivir en la sombra, vive en la sombra. Pero yo quiero vivir en la casa. Amén. Por eso cuando vienen lluvias de problemas y dificultades, la gente se comienza a alejar de las cosas del Señor. Se comienza a alejar porque están viviendo en la sombra. No están protegidos por el bendito divino poder de Cristo. La sangre de los animales, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los ¿qué? Machos cabros no puede quitar los ¿qué? Los pecados. La sangre de los animales solamente podía cubrir los pecados. Hasta llegar el Cordero de Dios, quien puede quitar los pecados. Y no tan solamente cubrir. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día, cuando Cristo llegó a la cena, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es aquel que te decía, Israel. Él es aquel, el Mesías, que quita el pecado. Él no es como aquellos sumos sacerdotes que mueren después de un tiempo, que nunca más podían decir consumado. Él es el Redentor, el Salvador, el Mesías, el que quita el pecado del mundo. La Biblia dice en capítulo 10, versículo 5 de Hebreos otra vez. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas te ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo que, ¿qué es el primero? El primer pacto que tuvo con Israel. Eso fue los sacrificios, las cosas ceremoniales. Ok, yo voy para allá, te voy a quitar eso, para establecer este último, este pacto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? Hecha una vez y para siempre. Quiero mencionar algo aquí, necesito su atención. Si andas durmiendo, le pido por favor que te acerques. Quiero mencionar algo aquí para hacer esta parte de las escrituras real en tu vida. Y nomás puedes dormir después que termine esta parte, nomás quiero que hagan esto. En Éxodo capítulo 19 encontramos la preparación del entrego de la ley mosaica.
No tenemos que ir allá por causa del tiempo, pero bueno, es que dice justamente en Éxodo capítulo 9 encontramos la preparación para la entrega de la ley mosaica. O sea, ya van a entregar lo que se va a tener que hacer. En capítulo 20, la entrega de los 10 mandamientos se halla. Después de esto, Dios hace una provisión en medio de la ley, en medio de la entrega de los mandamientos, en medio de todo eso, Dios hace una provisión de gracia a través de la sistema sacrificial. La Biblia dice, vayan conmigo Éxodo capítulo 21. Ahí sí vamos a ir. ¿Están siguiendo, hermanos? Si más nada, si usted no conoce al Salvador hoy es el día de tu salvación. Si usted lo conoce, hoy es el día que comienza a respetar un poquito más lo que Cristo hizo por nosotros. Comienza a respetar, tú comienzas a cantar, tú comienzas a cantar, tú comienzas a alegrarse, tú comienzas a disfrutar la vida cristiana. Éxodo capítulo 21, versículo 1. Vamos a leer 6 versículos aquí, pero por favor les ruego que me sigan con su vista porque es importante que escuchen estos versículos. Éxodo capítulo 21, versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares, ¿qué? Hebreo 6 años sería, más el 7º saldrá libre de Baal. Por lo regular, si compraban dentro de ahí mismo hebreos, no podían tenerlos como esclavos por 7 años. Versículo 3. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Ahora, si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Wow, qué triste, ¿verdad? A ver, esta es mi mujer, me lo diste, ya tenemos hijos, pero el mujer y los hijos serían del amo. Y adiós, clarito. Pero mira la provisión de gracia. Y si el cielo dijera, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le orará la que con lesbia y será su siervo para siempre. En ese día, si usted hubiera visto un hombre con un orada en su oreja, sabrá que él fue dado una esposa por su amo y que él había pagado un precio por ella. El precio era ser siervo del amo permanente por ella. Era una tremenda ley y aún amorosa. Pero ¿por qué es esta ley? ¿Cuál es el significado? Aquí tenemos el amo le entrega al siervo, ¿sabes qué? Aquí hay una mujer, él ama a la mujer, tienen hijos y ahora pasan los 6 años, adiós esclavo, tu mujer y tus hijos son míos. Pero si el esclavo dice, oiga Señor, yo te amo a ti y a mi mujer y a mis hijos, ¿tanto lo amas? Va a tener que pagar un precio. Amén. Va a tener que pagar un precio. La Biblia dice, vayan conmigo Salmos capítulo 40. Versículo 6. ¿Me están siguiendo, hermanos? Salmos 40, versículo 6. Sacrificio, ofrenda no te agrada. Has abierto ¿qué? Mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Esta parte de escritura se menciona en el libro de Hebreos, como acabamos de leer, y aplicado al Señor Jesucristo. Eso es una de las más bellas partes de la escritura. Digo, sacrificio, ofrenda, no te agrada. Has abierto mis oídos, mis orejas. ¿Por qué? Porque yo amo a esta gente que no solamente mi oreja doy, pero mi cuerpo entero. Él fue el padre, ese padre. Tú me diste a tus hijos. Tú me diste a este pueblo. Tú me los diste. ¿Cuál es el precio para ellos? El amo dijo, bueno, está bien. Tenemos a alguien que es perfecto.
hay en que su sangre no hay ninguna corrupción, hay en donde no hay engaño, no hay mentira. Pues no hay nadie ahí abajo en la tierra que sea aquel persona que tenga esas calificaciones, esas cualidades. No hay nadie. Pues tú me dijiste que tú amas a mí, tú amas a tu Padre y a aquellos también. ¿Qué vas a hacer? Yo doy todo mi cuerpo. Yo pago el precio. Yo me entrego, yo me doy totalmente para que ellos puedan ser libres. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, creció y a la edad de 30 años comenzó su ministerio terrenal. Cuando llegó al final de su ministerio, Él podía decir en Juan capítulo 8, versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye del pecado? ¿Quién? Nadie pudiera apuntar a Cristo si tú has hecho esto y aquello y esto. Nadie me podía redarguir del pecado. Él era santo, inofensivo, Él era puro, incorrupto, Él era separado del pecado. Él pudo haber salido, hermano, de esta tierra cualquier día que hubiera querido o querida e irse al cielo y dejarnos aquí en la tierra, dejando tú y yo bajo la esclavitud del pecado, pero nos amó tanto que en vez de su oreja siendo horada, le fue dar un cuerpo terrenal. ¿Por qué? Para la muerte, para morir, para darnos vida, hermanos. Amén. Morir en la cruz, la manera de morir más humillante que había en aquel entonces. Él se dio para usted, no para que confiásemos en las sombras. La Biblia dice en versículo 10 de Hebreos 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del ¿qué? Del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué es santificado? Estamos puestos aparte. Oh, gloria a Dios que Jesús no se quedó aquí para vivir bajo la esclavitud, sino fue a servir a su amo. Amén. Y un día Él va a regresar, hermano. Él no lo va a dejar aquí. Él va a regresar con trompeta, con voz de trompeta. En el rapto o a través de la muerte, usted y yo estaremos en la gloria con el Señor para siempre, los siglos y los siglos, hermano. Él no nos va a dejar aquí. Él dio su todo. Amén. No para dejarnos aquí, amén, sino para traernos nosotros. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, el cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Volviendo a la ley de Éxodo, si un amo diera a su esclavo una mujer para casarse y el esclavo la amó, él pudiera decidir quedarse con ella bajo esclavitud. De igual manera que el Señor Jesucristo ha sido dado el cuerpo de creyentes, que llamamos la novia de Cristo. De igual manera que el amo pudo haber quedado con su mujer, su novia. Usted y yo, siendo la iglesia, somos la novia de Cristo. La Biblia dice en Juan 17, versículo 9, no tiene que ir por causa del tiempo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, Cristo está hablando, sino por los que me diste, porque tuyos son. De igual manera, en Éxodo, bajo la ley, estaba ese punto A, gracia, de que el amo y su esclavo y la mujer que le dio a ella era de el amo. Y Cristo mismo dijo, estos son tuyos. Tú me hiciste. ¿Me están siguiendo, hermanos? El Señor nos ama. Él pagó el precio para nosotros. Pero lo bonito es que Él no quedó en esclavitud, sino está a la diestra del Padre. Amén. Y un día Él va a sacarnos de la esclavitud del pecado para estar con Él para siempre, hermanos. Amén. Yo no sé si ustedes están viendo a Cristo y sus maravillas y todo lo que Él hizo por nosotros. Él lo tenía todo bien. Nosotros fuimos los que echamos de perder todo. Amén. Y Él vino, no solamente dio su oreja, todo su cuerpo. Amén. Para usted y para mí. Versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios.
Los sacrificios solamente podían expiar o cubrir los pecados, pero no los podían quitar. Por eso tenía que hacer cada día. Es la medicina, que no sanaba, sino expiaba. Versículo 12, sigan, por favor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, gloria al Señor, para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él se sentó no porque estaba cansado, no porque estaba él cansado, él se sentó porque consumado es. Amén. Usted sabe que en el templo, o sea, el templo tenía muchas figuras hermosas, muebles hermosos, pero lo que no había en el templo era tiernos, no había sillas, porque el trabajo era continuo. Nadie se sentaba, ni el sumo sacerdote ni los sacerdotes. ¿Por qué? No había sillas completadas, nadie se sentaba, ni había sillas en el tabernáculo, no había sillas en el templo. Porque continuamente tenían que sacrificar, continuamente tenían que rogar a Dios. Pero gloria al Señor, cuando Cristo vino, consumado es, completó todo, se sentó, hermanos. Porque ya no hay más, sino arrepentir y poner la fe en su mismo. Versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es interesante, el Señor está sentado ahí, no más esperando. Nuestro Señor solamente está esperando. Hay unas cuantas más que necesitan ser salvos. Hay otros familiares que necesitan ser salvos. Él te está dando la oportunidad de que te arrepientas y pongas tu fe en Él. Él está sentado a la diestra de su Padre, pudiendo ejecutar todo juicio que Él desea ejecutar. Pero Él está esperando a que usted se arrepienta y ponga su fe en Él como Salvador. Salmo 110, ya casi estamos terminando. Ya los que estaban durmiendo se pueden volver a dormir. Nomás quería que vieras el amor de Dios. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi ¿qué? So David dice, Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi ¿qué? A mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Refiriendo a la segunda venida de Cristo, cuando venga a establecer su reino. Pero mientras Él está esperando una familia más, un joven más, un hombre más, una mujer más, una niña o un niño más, a que se arrepienta y ponga su fe en el Señor Jesucristo. Él está esperando a la diestra del Padre, esperando aún a los cristianos, aquellos que se han enfriado, aquellos que se han perdido el vigor, el amor hacia la obra del Señor. Él está esperando, a lo mejor Él puede usar uno de ellos, esperando sentado a la diestra del Padre. Diciendo, yo di mi vida por ti, que has dado por mí. Y finalmente Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Para siempre a los santificados. Hace rato leímos versículos 1 y 2 que decía que no nos hacía perfectos la sombra. Hace rato dimos cuenta de que las obras y todo no era completo, era algo que tenía que hacer como retrato al Cristo y venir a ser. Ahora la Biblia dice, pero porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Luego dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su ¿qué? Y en sus mentes las escribiré. Añade, mira esto. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo no sé de usted,
La Biblia dice que Cristo nos dio vida y vida en qué? En abundancia. Si yo continuamente estoy preocupado de que no, perdí mi salvación por un ojo, un arranque, no hay vida en eso. Porque la salvación no depende de mí, depende en Cristo. Hombre, cuando Él me salvó, Él me rescató y de vez en cuando uno sale de quicio. Y la comunión no está. Se la salvación. Amén. Cuando uno mira a lo que Cristo hizo por nosotros, uno por aquel que no conoce a Cristo como su Salvador, hoy es el día que te arrepientas y pongas tu fe en Cristo. Si lo has hecho, hoy es el día que tú te das cuenta de cuán grande es Cristo. De que desde Génesis hasta Apocalipsis todo se concuerda y no hay otro libro en este bendito mundo que es igual. Con sus ojos cerrados, sus ojos inclinados, nadie viene.